La Navidad puede volverse tan familiar que dejamos de temblar ante ella. Ponemos luces, cantamos himnos, armamos pesebres, colocamos figuras pequeñas de José, María, los pastores, los animales y casi siempre los magos junto al niño. Todo parece tierno, doméstico, manejable. Pero el relato bíblico no fue escrito para decorar una sala ni para alimentar una tradición sentimental. Mateo no incluye la visita de los magos para que tengamos una escena bonita en diciembre. La incluye para que entendamos una verdad majestuosa y peligrosa. El niño que nació en Belén nació para ser rey. Esa es la pregunta que atraviesa el pasaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No preguntaron dónde está el niño especial. No preguntaron dónde está el maestro religioso. No preguntaron dónde está el símbolo de paz navideña. Preguntaron por un rey. Y esa palabra cambia todo, porque si Jesús es rey, entonces no vino simplemente a inspirarnos, vino a gobernar. No vino a ocupar un rincón emocional en una fiesta anual, vino a reclamar el trono. No vino a ser admirado desde lejos mientras seguimos reinando sobre nuestra propia vida. Vino a recibir adoración, obediencia y rendición. Por eso esta historia es mucho más seria de lo que la tradición popular suele mostrar. Unos hombres del Oriente, pertenecientes a una casta de sabios influyentes, recorrieron una enorme distancia para postrarse delante de un niño judío. Herodes, un rey usurpador, se turbó profundamente al escuchar la noticia. Jerusalén se agitó con él. Los sacerdotes y escribas supieron citar la profecía correcta, pero no dieron un solo paso hacia Belén. Y en medio de esa escena aparecen tres respuestas humanas ante Cristo: adoración, oposición e indiferencia. Esas tres respuestas siguen describiendo a la humanidad hasta hoy. Antes de mirar esas respuestas, debemos entender quiénes eran estos magos. La palabra no debe hacernos pensar inmediatamente en trucos, varitas o fantasía infantil. En el mundo antiguo, los magos estaban asociados con sabiduría oriental, astronomía, interpretación de fenómenos celestes, religión, medicina y consejería real. Algunos se desviaron hacia prácticas ocultistas, pero no todos deben ser metidos en la misma categoría. En imperios orientales, especialmente en ambientes persas y babilónicos, llegaron a tener enorme influencia. Eran hombres consultados por reyes, formados en ciencias de su tiempo, acostumbrados a tratar con poderosos. La Biblia no dice que fueran tres, tampoco dice que fueran reyes, tampoco dice que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos detalles vienen de tradiciones posteriores. Mateo es mucho más sobrio. Nos dice lo que necesitamos saber. Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, porque habían visto su estrella y venían a adorarle. Lo importante no es satisfacer nuestra curiosidad sobre sus nombres, número exacto o apariencia. Lo importante es ver que gentiles de tierras lejanas fueron movidos por Dios para reconocer lo que muchos en Israel estaban ignorando. El Mesías prometido había nacido. Esto ya nos introduce al primer gran énfasis del pasaje. El reinado de Cristo es universal. Estos hombres no eran judíos y sin embargo vinieron a adorar al rey de los judíos. Eso es teológicamente poderoso, especialmente en el Evangelio de Mateo. Mateo comienza su libro presentando a Jesús como hijo de David e hijo de Abraham. Hijo de David, porque Dios prometió a David un rey cuyo trono permanecería para siempre. Hijo de Abraham, porque Dios prometió que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio, Mateo nos está diciendo que Jesús cumple las promesas de Israel, pero su bendición alcanza a las naciones. Los magos son como las primeras señales de esa cosecha mundial. Antes de que Jesús predique el sermón del monte, antes de que sane multitudes, antes de que muera y resucite, antes de que diga
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ya vemos a hombres de las naciones viniendo a postrarse ante él. Belén anticipa la gran comisión. El niño en la casa anticipa al Señor resucitado con autoridad universal. La adoración de estos gentiles anticipa el día en que hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación se postrarán delante del Cordero. Por eso no podemos reducir a Jesús a un líder local, un símbolo cultural, un maestro judío admirable o una figura inspiradora para una religión particular. Él es el rey del mundo entero. Su señorío no está limitado por fronteras, lenguas, costumbres, imperios, clases sociales o tradiciones religiosas. Él no compite dentro del mercado de espiritualidades humanas. Él está por encima de toda religión y cultura. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de él no hay salvación. No porque los cristianos sean arrogantes, sino porque Dios ha dado a su Hijo como único Rey y Salvador. Esta verdad confronta nuestra época. El mundo moderno tolera a un Jesús pequeño, un Jesús sentimental, decorativo, privado, terapéutico, reducido a valores generales de amor, paz y compasión. Ese Jesús no amenaza a nadie. Puede ser usado para tarjetas, canciones y discursos. Pero el Jesús de Mateo 2 es Rey. Y un rey no pide permiso para reinar. Un rey no se conforma con ser un accesorio religioso. Un rey exige lealtad. El problema no es que la gente no pueda soportar la idea de un niño en un pesebre. El problema es que no quiere doblar la rodilla ante el niño que nació para gobernar. Y aquí debemos preguntarnos si nosotros mismos no hemos domesticado a Cristo. Lo celebramos en diciembre, pero lo resistimos en enero. Cantamos de su nacimiento, pero rechazamos su autoridad sobre nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestros planes, nuestras conversaciones, nuestra sexualidad, nuestro tiempo, nuestra iglesia, nuestro futuro. Nos conmueve la escena del pesebre, pero nos incomoda la idea de que ese niño tenga derecho absoluto sobre nuestra vida. Entonces no hemos entendido la Navidad. Belén no es una postal tierna. Belén es la llegada del Rey. Los magos entendieron lo suficiente como para viajar. Tenían poca luz comparada con la que nosotros tenemos hoy, pero esa luz los movió. Cruzaron distancia, incomodidad, peligro y costo para adorar. Nosotros tenemos la escritura completa, el testimonio apostólico, la cruz explicada, la resurrección proclamada, el evangelio anunciado, y aún así muchos permanecen inmóviles. Ellos preguntaron, ¿dónde está? Muchos hoy preguntan, ¿cómo puedo mantener mi vida sin que Él reine sobre mí? Esa diferencia revela el corazón. Así que desde el inicio Mateo nos coloca delante de una pregunta inevitable: ¿qué harás con el Rey que ha nacido? No con una tradición, no con una emoción navideña, no con una figura religiosa domesticada, con el Rey prometido a David. La simiente de Abraham para bendición de las naciones, el Señor ante quien sabios gentiles se postraron, el Cristo cuyo reinado es universal, cuya autoridad incomoda a los falsos reyes y cuya gloria exige adoración. La gloria de ese rey exige adoración, pero también provoca resistencia. Mateo no nos permite imaginar una Navidad neutral. Cuando Cristo aparece, los corazones se rebelan, los magos viajan para adorar. Herodes tiembla porque se siente amenazado. Jerusalén se agita porque conoce el carácter sangriento de su rey. Los sacerdotes y escribas citan correctamente la profecía, pero permanecen inmóviles. Así, alrededor del niño que nació para reinar, se descubre la condición espiritual de cada grupo. Cristo no solo trae luz, expone lo que hay en el corazón humano. Mateo dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Para entender la fuerza de esa reacción, debemos recordar quién era Herodes. No era un rey legítimo de Israel en el sentido bíblico, no era descendiente de David, no pertenecía a la línea prometida. Era idumeo,
ligado políticamente a Roma, sostenido por el poder imperial. Su trono dependía de intrigas, alianzas, conveniencia política y violencia. Había logrado gobernar, pero nunca tuvo verdadera paz en su conciencia, porque quien ocupa un trono que no le corresponde vive siempre con miedo de perderlo. Herodes era astuto, ambicioso y profundamente paranoico. La historia registra su crueldad. Mató a miembros de su propia familia por sospecha de conspiración, eliminó rivales potenciales. Incluso sus relaciones más íntimas fueron atravesadas por el temor a que alguien reclamara el poder. Un hombre así no podía escuchar la pregunta ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, sin sentir que el suelo se abría bajo sus pies. No la escuchó como una buena noticia, la escuchó como una amenaza. Si ese niño es rey, entonces mi trono está en peligro. Ahí tenemos el corazón de toda resistencia humana contra Cristo. Herodes es un caso extremo, sangriento, escandaloso, pero su lógica está presente en todo pecador no rendido. Si Cristo reina, yo debo salir del trono. Esa es la razón por la que muchos pueden tolerar a Jesús como figura religiosa, pero no como Señor. Pueden admirar su compasión, su enseñanza ética, su mansedumbre, sus milagros. Pueden emocionarse con el pesebre y conmoverse con la cruz como símbolo de amor. Pero cuando el Evangelio anuncia que Cristo es Rey, que tiene autoridad absoluta, que demanda arrepentimiento, obediencia y rendición, el corazón natural se turba, no quiere perder el control. La primera mentira del pecado fue una promesa de autonomía. Seréis como Dios. Desde entonces, el ser humano quiere ser su propio Señor. Quiere definir el bien y el mal, justificar sus deseos, administrar su cuerpo sin rendir cuentas, usar su dinero como le parezca, ordenar su sexualidad según sus impulsos, construir su identidad sin referencia al Creador, escoger una religión que no destrone el yo. Por eso el problema del hombre con Cristo no es meramente intelectual, no es simplemente que falten evidencias. El problema es moral y espiritual. El pecador no quiere que éste reine sobre él. Herodes por lo menos entendió algo que muchos religiosos modernos intentan evadir. No puede haber dos reyes absolutos en el mismo territorio. Si Jesús es rey, Herodes no lo es. Si Cristo se sienta en el trono, el yo debe descender. Si el Hijo de David ha venido, todo trono usurpado será confrontado. Por eso Herodes no buscó al niño para adorarlo, aunque fingió ese lenguaje, lo buscó para matarlo. La hipocresía religiosa puede decir, yo también quiero adorarlo, mientras por dentro planea conservar su propio dominio. ¿Cuántas veces el corazón humano hace lo mismo? Usa palabras de devoción, pero en secreto quiere que Cristo no interfiera. Mateo muestra además que toda Jerusalén se turbó con Herodes. No porque todos compartieran exactamente su paranoia, sino porque sabían lo que podía suceder cuando Herodes se sentía amenazado. La inseguridad de un hombre poderoso puede convertirse en sufrimiento para muchos. Un corazón que idolatra el trono no solo se destruye a sí mismo, destruye a otros para proteger su dominio. Más adelante lo veremos con horror. Herodes mandará matar a los niños de Belén y sus alrededores. Esa es la lógica final del poder pecaminoso cuando se enfrenta con Cristo. Prefiere derramar sangre antes que rendirse. Pero no solo Herodes queda expuesto, también los líderes religiosos. Herodes reúne a los principales sacerdotes y escribas para preguntar dónde había de nacer el Cristo. Ellos responden sin dificultad, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Citan Miqueas, saben el texto, conocen la profecía, tienen doctrina correcta sobre el lugar del nacimiento del Mesías y sin embargo no van. Los magos han recorrido una distancia inmensa con poca información. Los escribas tienen las escrituras cerca, la profecía clara, la noticia delante de ellos y no caminan unos pocos kilómetros hacia Belén. Esta indiferencia es una de las partes más estremecedoras del relato.
Herodes se opone con furia, pero los escribas responden con apatía. Y debemos entender que la indiferencia ante Cristo no es neutralidad. Jesús mismo dijo: el que no está conmigo, contra mí está. No hay un punto medio seguro. Conocer verdades bíblicas sobre Cristo sin venir a Cristo no salva a nadie. Saber dónde debía nacer el Mesías y no ir a adorarlo es una tragedia espiritual. Tener la Biblia en la mente, pero no rendir el corazón al rey, es una forma muy refinada de incredulidad. Esto debe estremecer a la iglesia. Es posible conocer profecías, doctrinas, términos teológicos, historias bíblicas, calendarios religiosos, himnos y tradiciones, y aún así permanecer lejos de Cristo. Es posible responder correctamente en una clase bíblica y no postrarse ante el rey. Es posible defender la ortodoxia y no adorar. Es posible escuchar la noticia más gloriosa de la historia y seguir con la vida como si nada hubiera ocurrido. La indiferencia religiosa puede ser menos ruidosa que la oposición de Herodes, pero no es menos culpable. El nacimiento de Cristo exige respuesta. No se puede dejar sobre la mesa como un dato interesante. Si el Hijo Eterno se hizo hombre, si el Rey prometido nació en Belén, si Dios cumplió sus promesas, si el Salvador vino al mundo, entonces seguir indiferente es un insulto espiritual. La apatía dice: Cristo no merece mi atención. La postergación dice: Cristo puede esperar. La frialdad dice: hay cosas más urgentes que adorar al Rey. Pero los magos, con menos luz, entendieron que la venida de este niño merecía viaje, costo, incomodidad, búsqueda y adoración. La pregunta para nosotros es inevitable. ¿Somos como Herodes, resistiendo porque no queremos perder el trono? ¿Somos como los escribas, sabiendo mucho pero moviéndonos poco? ¿O somos como los magos, dispuestos a ir a Cristo y postrarnos? La Navidad revela mucho más que nuestras tradiciones. Revela nuestra relación con el Rey. Y el Rey que nació en Belén puede ser resistido por muchos, ignorado por otros, pero jamás será destruido. El Rey que nació en Belén puede ser resistido por muchos, ignorado por otros, pero jamás será destruido. Esa es la tercera gran verdad que Mateo coloca delante de nosotros. Herodes se turba, consulta a los expertos, finge interés espiritual, llama a los magos en secreto, calcula el tiempo, envía a buscar al niño y dice con hipocresía: avisadme para que yo también vaya y le adore. Pero detrás de esas palabras piadosas hay un corazón asesino. Herodes no quiere adorar, quiere eliminar. No quiere rendirse ante el rey, quiere proteger su trono. Esto es importante porque Mateo no está contando una escena inocente de Navidad. Está mostrando un conflicto de reinos. Por un lado, un rey terrenal, envejecido, paranoico, violento, sostenido por Roma, esclavo del miedo, dispuesto a matar para conservar el poder. Por otro lado, un niño pequeño, aparentemente débil, sin ejército, sin palacio, sin protección humana visible, nacido en humildad, viviendo en una casa sencilla con María y José. Si miramos solo con ojos naturales, Herodes parece fuerte y Jesús parece vulnerable, pero el relato nos enseña lo contrario. Herodes está temblando, Jesús está reinando. Dios no necesita permiso de los poderosos para cumplir sus propósitos. Los reyes de la tierra pueden conspirar, los gobernantes pueden levantarse, los sistemas pueden oponerse, los enemigos pueden planear, pero nadie puede frustrar el decreto de Dios. El Hijo nació en el tiempo preciso, en el lugar preciso, de la familia precisa, bajo las circunstancias precisas. Miqueas había anunciado que el gobernante saldría de Belén. Isaías había anunciado que nacería de una virgen. Daniel había señalado el marco histórico de los reinos gentiles. Y cuando llegó el cumplimiento, ni Roma, ni Herodes, ni Jerusalén indiferente, ni los planes asesinos de los hombres pudieron detener lo que Dios había determinado. Herodes pensó que estaba manipulando la situación. Preguntó cuidadosamente cuándo había aparecido la estrella. Quería información para matar con precisión. Así opera el pecado.
Usa inteligencia, estrategia, religión y cortesía para proteger el trono del yo. Pero mientras Herodes calcula, Dios gobierna. Mientras Herodes maquina, Dios guía. Mientras Herodes finge adoración, Dios está llevando a estos gentiles hasta el lugar donde el niño debe ser honrado. La providencia de Dios no está nerviosa frente a la maldad humana. Dios no improvisa. Dios no reacciona tarde. Dios escribe la historia aun cuando los hombres intentan escribirla contra él. Mateo dice que después de oír al rey, los magos se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. No necesitamos convertir esta estrella en un fenómeno astronómico ordinario. El texto describe una guía precisa, personal, dirigida, que se detiene sobre un lugar específico. Todo apunta a una manifestación de la gloria de Dios, semejante a aquella gloria que guió a Israel en el desierto. La misma gloria que llenó de resplandor la noche de los pastores ahora conduce a estos hombres del oriente. Dios está diciendo, el reino está perdido. Yo sé dónde está mi hijo. Yo guío a los que he determinado traer a adorarlo. Cuando los magos vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mateo acumula el lenguaje de alegría. No fue una emoción ligera, fue gozo desbordante, porque la búsqueda estaba llegando a su fin. Habían dejado su tierra, recorrido distancia, llegado a Jerusalén, preguntado, encontrado agitación, escuchado la profecía, seguido la guía divina, y ahora estaban frente al lugar donde se encontraba el rey. La verdadera adoración siempre tiene gozo. No un gozo superficial, sino el gozo de haber sido llevado por Dios hasta Cristo. Y entonces entran en la casa. Este detalle corrige nuestra imaginación tradicional. Los magos no llegaron al pesebre la misma noche que los pastores. Mateo dice que entraron en una casa y vieron al niño con María, su madre. Jesús ya no está en el establo. Ha pasado tiempo. Probablemente tiene meses, quizás cerca de 2 años, según los cálculos posteriores de Herodes. Pero el punto principal no es cronológico, sino teológico. Cuando entran, Mateo dirige nuestra mirada al niño. El niño con María, su madre. Ese orden se repite en el pasaje. El niño y su madre. Toma al niño y a su madre. El niño y su madre. Mateo no minimiza a María. Ella es bendecida entre las mujeres, una sierva fiel, una mujer favorecida por gracia, digna de respeto e imitación en su fe. Pero no es el centro de la historia. El centro es el niño. Los magos no se postran ante María, no adoran a María. No presentan sus tesoros a María como mediadora. Se postran ante Jesús, lo adoran a Él. El homenaje, la reverencia y la gloria pertenecen al Hijo. Esto debe ser afirmado con toda claridad. Solo Dios merece adoración. Si estos hombres se postraron ante Jesús y lo adoraron, Mateo nos está mostrando algo sobre la identidad del niño. Este no es simplemente un príncipe humano. No es solo un futuro líder nacional. Es Dios el Hijo hecho hombre, el Eterno que nació en Belén, el Rey Pastor prometido, el Emanuel, el que vino en humildad, pero merece la adoración de las naciones. La escena es impresionante. Hombres poderosos, educados, influyentes, acostumbrados a ambientes reales, se postran delante de un niño en una casa sencilla de una aldea pequeña. No hay trono visible, no hay guardia imperial, no hay palacio, no hay corte. Pero ellos abren sus tesoros y ofrecen oro, incienso y mirra. No debemos forzar cada detalle más allá de lo escrito, pero esos regalos son profundamente apropiados. Oro, regalo digno de reyes. Incienso asociado con adoración. Mirra usada en perfume, sufrimiento y sepultura.
Sea que ellos entendieran toda la plenitud de su significado o no, Dios estaba rodeando al niño de señales que apuntaban a su gloria, Rey, Dios y hombre destinado a sufrir. Herodes quiere matarlo. Los escribas lo ignoran. Los magos lo adoran y Dios lo preserva. Después, los magos son advertidos en sueños de no volver a Herodes y regresan por otro camino. Herodes no pudo usar a los adoradores para ejecutar su crimen. El reinado de Jesús es indestructible porque no depende de la protección humana. Este niño llegará a la cruz, pero no porque Herodes, Pilato, Judas, los sacerdotes o Roma controlen la historia. Llegará porque Él mismo dará su vida voluntariamente. Nadie se la quitará. Él tiene autoridad para darla y autoridad para volverla a tomar. Por eso Belén no es fragilidad derrotada, es soberanía escondida. El rey parece pequeño, pero el cielo lo guía. El enemigo conspira, pero Dios lo burla. Los poderosos se agitan, pero el propósito eterno avanza. Cristo nació para reinar y ningún Herodes puede destruir el reino de Dios. Cristo nació para reinar y ningún Herodes puede destruir el reino de Dios. Esa verdad debe sostener nuestra fe cuando vemos que el mundo parece gobernado por hombres violentos, sistemas arrogantes, poderes hostiles y corazones endurecidos. Mateo nos muestra que desde los primeros días de la vida terrenal de Jesús, el reino de las tinieblas reaccionó contra él. Antes de que predicara un sermón, antes de que sanara a un enfermo, antes de que llamara a sus discípulos, antes de que denunciara la hipocresía religiosa, ya había un rey terrenal buscando su muerte. La oposición a Cristo no comenzó en el Calvario, comenzó desde su venida, pero esa oposición nunca tomó a Dios por sorpresa. Herodes se turbó, Jerusalén se agitó, los escribas permanecieron fríos, pero el cielo no perdió el control. El mismo Dios que movió a los magos desde el oriente, que les mostró una señal, que les permitió llegar a Jerusalén, que usó incluso la consulta de Herodes para señalar Belén, que guió la estrella hasta la casa, también los advirtió en sueños para que no regresaran al asesino. Herodes quiso usar información religiosa para ejecutar su rebelión, pero terminó sirviendo, sin saberlo, al despliegue de la providencia divina. Los enemigos de Dios nunca dejan de ser criaturas bajo el gobierno de Dios. Esto no significa que el mal no sea real. Mateo no suaviza la maldad de Herodes. Más adelante veremos el horror de su violencia contra los niños de Belén. La soberanía de Dios no convierte el pecado en algo ligero, pero sí significa que el pecado no puede frustrar el propósito redentor. Los hombres pueden pecar verdaderamente, culpablemente, violentamente, y aún así Dios permanece soberano, santo, sabio y victorioso. Herodes actuó desde su maldad. Dios gobernó sobre esa maldad sin ser autor del pecado. Este es un misterio, pero también es un consuelo. El trono de Dios no tiembla cuando tiemblan los tronos de los hombres. Y aquí debemos mirar otra vez el contraste entre Herodes y los magos. Herodes tenía cerca la profecía, cerca a los intérpretes de la escritura, cerca a Belén, cerca a la noticia, pero su corazón estaba lejos. Los magos estaban lejos geográficamente, lejos culturalmente, lejos del pacto en comparación con Israel, pero Dios los trajo cerca. Esto es una advertencia para los que están físicamente cerca de las cosas santas y espiritualmente lejos de Cristo. Puede estar cerca de la Biblia, cerca de la iglesia, cerca de sermones, cerca de himnos, cerca de padres creyentes, cerca de una tradición cristiana y aún así lejos del Rey. La cercanía externa no salva. La adoración verdadera sí revela un corazón alcanzado por la gracia. Los magos se regocijaron sobremanera con gran alegría. No llegaron a Cristo arrastrados por obligación muerta. No hicieron el viaje como un trámite religioso. La gloria que los guió produjo gozo. La expectativa de ver al Rey produjo gozo. La adoración verdadera no es fría, aunque sea reverente. No es superficial, aunque sea gozosa.
Estos hombres no entendían todo lo que nosotros entendemos ahora después de la cruz y la resurrección, pero la luz que recibieron fue suficiente para moverlos a buscar, y el encuentro con el niño fue suficiente para postrarlos. ¿Cuánta condenación agravada habrá para quienes tienen mucha más luz y responden con apatía? Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Aquí Mateo nos obliga a poner el énfasis donde el Espíritu Santo lo pone. El centro no es la estrella, no son los magos, no son los regalos, no es Herodes, no es siquiera María, aunque ocupa un lugar honorable en la historia de la redención. El centro es el niño, todo se mueve hacia él, la estrella apunta a él, los magos viajan hacia él. Las profecías hablan de él, Herodes se turba por él, los regalos se presentan a él. La adoración se rinde a él, la historia entera se inclina hacia él. Esto debe corregir cualquier forma de religiosidad que desplace a Cristo del centro. La fe cristiana no tiene como centro una tradición, una institución, una figura humana, una experiencia emocional, una nación, una familia, una liturgia o una temporada. Tiene como centro a Cristo. María nos salva. Los santos no median, los ángeles no redimen, los pastores no sustituyen al Salvador. Los magos no son modelos de adoración porque sean importantes en sí mismos, sino porque se postran ante el único que merece adoración. El niño es el rey, el niño es Dios encarnado, el niño es el Salvador prometido. Y los regalos que ofrecen, aunque no debemos interpretarlos con imaginación descontrolada, encajan maravillosamente con la identidad del niño: oro para un rey, incienso asociado con la adoración ofrecida a Dios, mirra conectada con sufrimiento, fragancia, servicio y sepultura. En esa casa sencilla aparece como en sombra todo un evangelio, el rey divino que se hizo hombre para morir. La Navidad ya contiene la cruz en su horizonte. El niño que recibe oro reinará. El niño ante quien se ofrece incienso es digno de adoración. El niño relacionado con mirra será envuelto un día en aromas de sepultura después de entregar su vida por pecadores. Por eso no debemos celebrar el nacimiento de Cristo sin recordar su misión. El Hijo no vino a recibir una adoración sentimental de temporada. Vino a vivir bajo la ley, obedecer perfectamente, revelar al Padre, anunciar el reino, cargar el pecado, morir en lugar de culpables, resucitar victorioso y sentarse a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Belén apunta a Jerusalén. La casa donde los magos adoran apunta al sepulcro vacío. La estrella que guía apunta a la gloria futura, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa confesión será universal. La diferencia es que algunos doblarán la rodilla ahora en fe, arrepentimiento y adoración, mientras otros la doblarán en juicio cuando ya no habrá oportunidad de reconciliación. Los magos se postran con gozo. Herodes se resistirá con furia. Los escribas permanecerán indiferentes, pero ninguno de ellos cambia la realidad. Jesús es rey. La pregunta no es si él reinará. La pregunta es cómo responderás tú a su reinado. Y esa pregunta atraviesa toda vida humana. Puede que no seas violento como Herodes, pero sigues resistiendo si quieres conservar el trono de tu autonomía. Puede que no seas abiertamente enemigo de Cristo, pero sigues culpable si eres indiferente ante su gloria. Puede que conozcas datos bíblicos como los escribas, pero sigues perdido si no te postras ante el Rey. La única respuesta sabia es la de los magos: venir a Cristo, inclinarse ante Él, abrir los tesoros, rendir el corazón y reconocer que el niño nacido en Belén es Dios, Señor, Rey y Salvador. Reconocer que el niño nacido en Belén
es Dios, Señor, Rey y Salvador. No es una idea religiosa decorativa, es una rendición total. Por eso el relato de los magos nos obliga a mirar no solo lo que ocurrió en la historia, sino lo que ocurre en nuestro propio corazón cuando Cristo es presentado como Rey. Mateo nos muestra 3 respuestas. Herodes quiso destruirlo. Los escribas fueron indiferentes. Los magos lo adoraron. Y aunque han pasado siglos, esas 3 respuestas siguen apareciendo cada vez que el Evangelio proclama que Jesús no vino a ocupar un espacio pequeño en nuestra vida, sino a reinar sobre toda ella. Primero está Herodes, el hombre que entiende que el nacimiento de Cristo amenaza su trono. Él no necesitó una clase teológica extensa para captar el problema. Si ha nacido el rey de los judíos, entonces su propia autoridad queda cuestionada. Si el Mesías prometido está en Belén, entonces Herodes no es el centro. Si Dios ha enviado al verdadero rey, entonces todo trono usurpado queda bajo juicio. Por eso Herodes se turba. No porque sea ateo intelectualmente sofisticado, no porque haya analizado las evidencias y concluido que la profecía no tiene fundamento. Se turba porque sabe que el reinado de Cristo exige el fin de su autonomía. Aquí está la raíz de la resistencia humana. Muchos no rechazan a Cristo por falta de evidencia, sino por amor al trono. La Biblia tiene luz suficiente. La creación declara la gloria de Dios. La conciencia acusa. La Escritura habla. Cristo ha venido. La cruz ha sido predicada. La resurrección ha sido anunciada. Pero el problema del pecador no es meramente intelectual. El problema es que quiere seguir siendo rey. Quiere decidir por sí mismo qué es verdad, qué es bien, qué es pecado, qué hacer con su cuerpo, qué amar, qué perseguir, qué perdonar, qué conservar, qué rendir y qué no rendir. El corazón dice con Herodes: no quiero que éste reine sobre mí. Tal vez tú no mandarías matar niños como Herodes. Tal vez no te identificas con su crueldad, pero no necesitas tener su nivel de violencia para compartir su rebelión. Cada vez que escuchas que Cristo tiene derecho sobre tu vida y respondes no, estás defendiendo tu trono. Cada vez que el Evangelio te llama al arrepentimiento y tú dices después, estás eligiendo seguir reinando por ahora. Cada vez que Cristo confronta tu pecado favorito y tú lo proteges, estás actuando como un pequeño Herodes, no con una espada en la mano tal vez, pero sí con una voluntad que prefiere matar la voz de Dios antes que bajar del trono. Esta es la razón por la que un Jesús sentimental no molesta a casi nadie. Un Jesús que bendice niños, sonríe en cuadros, decora canciones y sirve para mensajes de paz general puede ser aceptado por multitudes. Pero el Jesús bíblico, el Rey soberano, el Señor que llama a negar el yo, tomar la cruz y seguirle, ese Jesús incomoda. El mundo puede tolerar un Cristo domesticado, pero no al Cristo que gobierna. Puede celebrar una Navidad sin arrepentimiento, pero no soporta una Navidad que diga, el Rey llegó y tú debes rendirte. La segunda respuesta es la de los escribas y sacerdotes, indiferencia religiosa. Esta puede ser incluso más peligrosa porque parece menos escandalosa. Herodes se agita, conspira y mata. Los escribas simplemente no se mueven. Ellos saben dónde debe nacer el Mesías. Citan correctamente Miqueas. Tienen el texto, la doctrina, la respuesta, la información, pero no van a Belén. Qué tragedia, hombres con escritura abierta y corazón cerrado. Hombres capaces de explicar la profecía, pero incapaces de adorar al Cristo profetizado. Hombres que podían decirle a Herodes dónde estaba el rey, pero no tuvieron hambre espiritual para buscarlo. Esa indiferencia debe estremecernos, porque es posible estar cerca de la verdad y lejos de Cristo. Es posible saber mucho y amar poco. Es posible tener tradición, vocabulario bíblico, precisión doctrinal, asistencia a cultos, herencia religiosa y aún así no postrarse jamás ante el rey. La indiferencia no es neutralidad.
Cuando el Hijo de Dios ha venido, cuando el Rey ha nacido, cuando la palabra se ha cumplido, cuando el Salvador está cerca, no moverse es una respuesta. No responder es responder. No adorar es rechazar. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. ¿Cuántas personas viven así? No odian abiertamente a Cristo, no se burlan de Él, no se declaran enemigas del cristianismo, simplemente lo dejan para después. Lo respetan como figura religiosa, pero no lo buscan. Escuchan sermones, pero no se rinden. Conocen datos bíblicos, pero no obedecen. Se emocionan en Navidad, pero siguen sin Cristo en enero. Cantan de su nacimiento, pero no quieren su señorío. Eso no es prudencia, no es equilibrio, es incredulidad envuelta en tranquilidad religiosa. Y finalmente están los magos. Ellos no tienen la misma luz que los escribas, pero responden a la luz que reciben. No están cerca de Belén, pero viajan. No conocen todos los detalles, pero buscan. No pertenecen al pueblo de Israel, pero vienen a adorar al Rey de Israel. No se conforman con información. Quieren encontrarse con Cristo. No vienen a negociar, vienen a postrarse. Esa es la respuesta de la fe. Se mueve hacia Cristo, se humilla delante de Cristo, abre sus tesoros para Cristo y reconoce que Él merece adoración. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cuál de estas respuestas describe tu vida? No cuál describes con tus labios, sino cuál revela tu conducta. ¿Eres Herodes defendiendo el trono del yo? ¿Eres escriba sabiendo mucho pero sin adoración real? ¿O eres como los magos movido por la gracia a buscar al Rey, postrarte y rendirle lo que eres? Porque ante Cristo no hay espectadores neutrales. Su nacimiento no permite indiferencia segura. El Rey vino y cuando el Rey viene, todo corazón queda descubierto. El Rey vino y cuando el Rey viene, todo corazón queda descubierto. Pero Mateo no termina dejándonos solo con la maldad de Herodes o la indiferencia de los escribas. Nos lleva dentro de la casa donde está el niño, porque allí encontramos la respuesta correcta ante Cristo, adoración. Los magos entran, ven al niño con María su madre, se postran y le adoran. Esa escena es sencilla y majestuosa al mismo tiempo. No hay palacio, no hay ceremonia imperial, no hay ejército, no hay trono visible, no hay multitudes aplaudiendo. Hay un niño pequeño en una casa humilde. Pero aquellos hombres ven más allá de la apariencia. Ven al Rey. Eso es fe. La fe verdadera no se deja gobernar únicamente por lo que los ojos naturales perciben. Los ojos naturales veían pobreza, pequeñez, debilidad, anonimato. La fe veía gloria escondida. Los ojos naturales veían a un niño judío en una aldea insignificante. La fe veía al Rey prometido. Los ojos naturales podían decir, ¿este es el motivo de un viaje tan largo? La fe responde, sí, porque este niño no es como los demás. Este niño es digno de adoración. La fe no inventa gloria donde no existe. Reconoce la gloria que Dios ha revelado, aun cuando esa gloria venga envuelta en humildad. Esto es profundamente importante porque Cristo todavía se presenta al mundo bajo formas que el orgullo humano desprecia. Se presenta en un evangelio sencillo, no en la sabiduría arrogante de los hombres. Se presenta como crucificado, no como un ídolo de éxito terrenal. Se presenta por medio de la predicación, no por espectáculo. Se presenta en una iglesia compuesta de pecadores redimidos, no en una institución gloriosa según criterios mundanos. Y muchos tropiezan porque quieren un Cristo que impresione sus sentidos, que confirme sus ambiciones, que encaje en sus expectativas. Pero los magos nos enseñan que la sabiduría verdadera se postra ante Cristo, aunque su gloria esté velada en humildad. Mateo también cuida el orden de la escena. Vieron al niño con María, su madre. El niño ocupa el centro. María está allí.
y debemos honrarla como una sierva del Señor, una mujer favorecida por gracia, una creyente humilde que recibió con obediencia una misión única en la historia de la redención. Pero la adoración no se dirige a ella. Los magos no se postran ante María, no la invocan, no le presentan el homenaje central, no la tratan como mediadora, se postran ante Jesús. Porque solo Dios merece adoración y este niño es Dios encarnado. Esto debe corregir toda tendencia del corazón religioso a desplazar a Cristo. El ser humano es experto en mover el centro. A veces desplaza a Cristo por tradición, a veces por emoción, a veces por líderes, a veces por instituciones, a veces por experiencias, a veces por figuras veneradas. Pero el Espíritu Santo por medio de Mateo nos coloca otra vez delante del centro, el niño. Todo en el relato apunta a él. La estrella guía hacia él. La profecía habla de él. Los magos viajan hacia él. Herodes se turba por él. Los regalos son para él. La adoración pertenece a él. La salvación vendrá por él. Y los magos abren sus tesoros. Eso también es significativo. La adoración verdadera no llega con manos cerradas, no porque Cristo necesite nuestros tesoros, Él es el Señor de todo, sino porque el corazón que reconoce su gloria ya no puede tratarlo como algo secundario. Ellos presentan oro, incienso y mirra. No debemos construir una doctrina entera sobre cada regalo más allá de lo que el texto afirma, pero es imposible no ver cuán apropiados son. Oro, digno de reyes, incienso, asociado a la adoración, mirra conectada con fragancia, servicio, sufrimiento y sepultura. En esos regalos aparece una sombra del evangelio completo, el Rey divino que se hizo hombre para morir. El oro nos recuerda que Jesús no es un niño común, es rey, pero no un rey como Herodes, sostenido por violencia, paranoia y Roma. Es el rey prometido, el hijo de David, el pastor de Israel, el Señor de las naciones. Su reino no depende de ejércitos humanos, pero conquistará todos los pueblos. Su trono no será destruido, su autoridad no tendrá fin. Él no gobierna por miedo, sino por verdad, justicia, gracia y poder santo. Los reyes terrenales envejecen, tiemblan y mueren. Este rey vive para siempre. El incienso nos recuerda que este rey es digno de adoración divina. No basta respetar a Jesús, no basta admirarlo, no basta aprender de su ejemplo. Si Jesús no es Dios, adorarlo sería idolatría. Pero si Él es Dios, no adorarlo es rebeldía. Los magos se postran porque de alguna manera han entendido que este niño merece reverencia suprema. La Navidad bíblica no nos invita a mirar a Jesús con ternura solamente. Nos llama a postrarnos ante Él con adoración. El niño en Belén es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la mirra nos recuerda que este rey vino a sufrir. La sombra de la cruz cae sobre la cuna. No podemos separar Belén del Calvario. El Hijo Eterno tomó carne para poder entregar su vida. Nació bajo la ley para obedecer donde nosotros desobedecimos. Nació en humildad para morir en humillación. Nació como rey, pero sería coronado de espinas. Sería adorado por magos, pero también escupido por soldados. Recibiría regalos en su infancia, pero más adelante sería despojado de sus vestiduras. La mirra nos susurra que este niño vino para ser sepultado después de cargar los pecados de su pueblo. Así, la adoración de los magos no es un detalle pintoresco, es una proclamación anticipada. Las naciones vendrán, el rey será honrado, la gloria estará escondida en humildad. El verdadero Israel será reunido alrededor del Mesías. El Hijo será adorado. Y aunque los poderosos intenten destruirlo, terminará cumpliendo la misión para la cual nació, dar su vida voluntariamente y volverla a tomar. Nadie le quitará la vida. Herodes no pudo matarlo.
La cruz no será un accidente, será el acto soberano del Rey que se entrega para salvar. Ahora bien, si ellos adoraron con tan poca luz, ¿qué excusa tenemos nosotros? Ellos no conocían toda la historia como nosotros la conocemos. Nosotros sabemos de la cruz, sabemos de la resurrección, sabemos del sepulcro vacío, sabemos de la ascensión, sabemos que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que vendrá otra vez. Sabemos que toda rodilla se doblará. Sabemos que fuera de Él no hay salvación. Si ellos viajaron desde lejos para postrarse, ¿cómo podemos nosotros quedarnos inmóviles escuchando el Evangelio una y otra vez? La adoración verdadera no es emoción estacional, es rendición. Es reconocer, tú eres Rey, no yo. Tú eres Dios, no yo. Tú eres Salvador, no yo. Mi vida no me pertenece. Mis tesoros no son míos. Mis planes no son absolutos. Mi voluntad debe inclinarse ante la tuya. Por eso muchos prefieren una Navidad sin adoración real. Porque una cosa es poner a Jesús en un pesebre decorativo y otra muy distinta es postrar el corazón ante Él. Una cosa es cantar sobre su nacimiento y otra es entregarle el trono. Pero los magos nos muestran el único camino sabio: buscar al Rey, regocijarse en su luz, postrarse ante su gloria, abrir los tesoros, adorarlo como Señor y salir por otro camino, porque nadie que se encuentra verdaderamente con Cristo puede seguir caminando como antes. Nadie que se encuentra verdaderamente con Cristo puede seguir caminando como antes. Los magos fueron advertidos por Dios en sueños y regresaron a su tierra por otro camino. Ese detalle tiene primero un sentido histórico. Dios estaba protegiendo al niño de la furia asesina de Herodes. Pero también nos recuerda una verdad espiritual profunda. Cuando Dios nos lleva a Cristo, ya no podemos volver al camino de la vieja lealtad. El encuentro con el Rey cambia la dirección. La adoración verdadera no termina en una emoción delante del niño. Termina en obediencia concreta al Dios que gobierna. Herodes quería usar a los magos para encontrar al niño y destruirlo. Dios intervino una vez más. La soberanía divina se muestra por encima de la astucia humana. Herodes tenía soldados, poder político, información religiosa, recursos, miedo en la ciudad y autoridad para mandar. Los magos tenían una advertencia de Dios y eso fue suficiente. El plan del rey terrenal quedó burlado por una palabra del Rey celestial. Así funciona toda la historia redentora. Los enemigos de Dios pueden maquinar, pero nunca pueden reinar sobre el propósito eterno. Dios no solo cumple sus promesas a pesar de la oposición, muchas veces usa la oposición para mostrar que su consejo permanecerá. Esto debe fortalecer nuestra fe. Vivimos en un mundo donde el reinado de Cristo sigue siendo resistido. Algunos lo rechazan con agresividad abierta, otros lo cubren con indiferencia elegante. Otros lo domestican dentro de una religión sin rendición. Otros intentan usar su nombre para sus propios proyectos, pero Cristo no está en peligro. Su reino no depende del permiso de gobiernos, culturas, universidades, medios de comunicación, celebridades, ideologías o sistemas religiosos. El niño que Herodes no pudo destruir es el Señor resucitado que ahora reina a la diestra del Padre. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Sin embargo, el hecho de que su reino sea indestructible no significa que todos participarán de él como redimidos. Todos doblarán la rodilla, pero no todos lo harán como adoradores salvados. Algunos se postran ahora en arrepentimiento y fe. Otros se postrarán al final bajo juicio. Esa diferencia es eterna. Por eso Mateo no nos permite mirar a Herodes, a los escribas y a los magos como simples personajes antiguos. Son espejos, nos obligan a preguntarnos dónde estamos, no frente a una fiesta, no frente a una tradición, frente al Rey.
Herodes representa al pecador que quiere conservar el trono. Tal vez tu trono no sea político. Tal vez sea tu autonomía, tu pecado secreto, tu orgullo intelectual, tu sexualidad, tu reputación, tu dinero, tu agenda, tu resentimiento, tus planes, tu imagen de persona decente, tu derecho a decidir qué áreas entregas y cuáles no. Cristo viene y dice, todo me pertenece. Y el corazón responde, no quiero que este reine sobre mí. Ese es el conflicto real. No es que Cristo sea insuficiente. No es que no haya evidencia. Es que el yo no quiere descender. Los escribas representan al religioso que sabe pero no se mueve. Este peligro es especialmente serio para quienes han crecido cerca de la palabra. Puedes saber dónde nació Jesús y no ir a adorarlo. Puedes explicar profecías y no amar al profetizado. Puedes citar Miqueas, Isaías y Mateo, pero no rendirte al Mesías. Puedes estar rodeado de verdad y permanecer muerto. La información bíblica sin adoración puede endurecer el alma. La exposición constante al Evangelio, si no produce arrepentimiento y fe, puede hacerte más culpable, no más seguro. Los escribas tenían más luz que los magos, pero menos hambre. Los magos representan la respuesta de la fe, no perfecta en conocimiento, pero real en dirección. Ellos buscan, preguntan, siguen la luz que Dios les dio, se regocijan, entran, ven al niño, se postran, adoran, abren sus tesoros, obedecen la advertencia de Dios, regresan por otro camino. Su ejemplo nos recuerda que la fe verdadera no se contenta con información sobre Cristo, se mueve hacia Cristo. No se satisface con hablar del rey, se inclina ante el rey. No negocia con Herodes, obedece a Dios. Y aquí debemos decirlo con claridad. La adoración que Cristo merece no es parcial. No puedes darle incienso los domingos y guardar el trono para ti el resto de la semana. No puedes cantar Cristo es Rey mientras tu vida práctica dice yo mando. No puedes celebrar su nacimiento y rechazar su señorío. El niño de Belén no vino para recibir un homenaje temporal, sino para establecer un reino eterno. Él no busca admiradores estacionales, sino discípulos rendidos. Él no vino a complementar tu vida, sino a reclamarla. Pero su reinado no es tiranía. Esa es la mentira del pecado. El pecado susurra, si Cristo reina, perderás la vida. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Herodes protegió su trono y terminó en muerte, miedo y juicio. Los magos se postraron y encontraron gozo. Esa es la diferencia. Todo trono que levantamos contra Cristo se convierte en cárcel. Toda rendición verdadera ante Cristo se convierte en libertad. El rey que exige tu vida es el mismo rey que dio su vida para salvarte, porque no debemos olvidar hacia dónde se dirigía este niño. Herodes no pudo matarlo en Belén, porque Jesús no moriría como víctima de una conspiración frustrada en su infancia. Moriría en el tiempo señalado en Jerusalén, en una cruz como Cordero de Dios. Nadie le quitaría la vida, él la daría voluntariamente. El rey nació para reinar, sí, pero también nació para morir. Y murió no por falta de poder, sino por abundancia de gracia. Murió para salvar a rebeldes como Herodes, indiferentes como los escribas y gentiles lejanos como los magos. Murió para perdonar a pecadores que han defendido tronos usurpados durante años. Por eso el evangelio no es simplemente reconoce que Jesús es rey. Es también ven al rey que fue crucificado por pecadores. Si solo vemos su autoridad, temblamos. Si vemos su autoridad y su gracia, nos postramos. Él tiene derecho absoluto sobre tu vida. Y aún así se humilló hasta la muerte para rescatar a quienes se habían rebelado contra su derecho. Él podía destruir a sus enemigos, pero vino primero a salvarlos. Él podía venir con juicio, pero vino en humildad. Él vendrá otra vez en gloria y entonces la oportunidad de arrepentimiento habrá terminado.
Así que no respondas como Herodes. No protejas tu trono, no respondas como los escribas, no te refugies en conocimiento sin rendición. Responde como los magos, busca al rey, ven a Cristo, póstrate, adora, entrega tus tesoros, obedece su voz, vuelve por otro camino, porque el rey que nació en Belén sigue llamando a pecadores hoy y rechazarlo no es neutralidad, es rebelión. Ignorarlo no es prudencia, es incredulidad. Adorarlo no es pérdida, es vida. Adorarlo no es pérdida, es vida. Esa es la gran ironía que Herodes nunca entendió y que muchos todavía no entienden. El corazón humano cree que rendirse a Cristo es perder el control, perder libertad, perder identidad, perder placer, perder futuro. Pero todo trono que el pecador protege contra Cristo termina convirtiéndose en prisión. Herodes defendió su corona y quedó esclavizado al miedo. Los escribas conservaron su comodidad religiosa y quedaron ciegos ante la gloria que decían esperar. Los magos, en cambio, se postraron, abrieron sus tesoros, obedecieron la voz de Dios y regresaron con el gozo de haber encontrado al rey. Esta historia nos obliga a abandonar toda neutralidad. No puedes colocar a Cristo en un pesebre decorativo y mantenerlo fuera del trono de tu vida. No puedes celebrar su nacimiento y rechazar su autoridad. No puedes emocionarte con la humildad de Belén y resistirte al señorío del Hijo de David. El niño que nació no vino a ser una figura tierna para una temporada. Vino como rey. Y si es rey, entonces tu vida entera debe comparecer delante de él. Tus deseos, tus decisiones, tus relaciones, tu cuerpo, tu dinero, tus planes, tus heridas, tus secretos, tus ambiciones, tu tiempo, tu futuro y tu eternidad. Pero escucha bien, este rey no es como Herodes. Herodes mataba para proteger su trono. Cristo murió para salvar a los rebeldes que habían usurpado el suyo. Herodes derramó sangre inocente por miedo a perder poder. Cristo, siendo inocente, derramó su propia sangre para perdonar culpables. Herodes fingió adoración para destruir. Cristo recibió odio y aún así fue a la cruz para redimir. Herodes representa la corrupción del poder humano. Cristo revela la gloria del Rey Divino, autoridad absoluta unida a misericordia perfecta. Por eso el Evangelio no es simplemente una orden fría, sométete al Rey. Es una invitación gloriosa, ven al Rey que dio su vida por pecadores. Sí, Él tiene derecho sobre ti. Sí, Él exige arrepentimiento. Sí, Él no compartirá su trono con tus ídolos. Pero el mismo rey que demanda tu rendición es el Salvador que fue levantado en una cruz para cargar la culpa de quienes se rebelaron contra él. No vino primero con espada de juicio, aunque vendrá a juzgar. Vino primero en humildad, en carne humana, bajo la ley, para obedecer donde nosotros desobedecimos y morir donde nosotros merecíamos morir. Los magos trajeron oro, incienso y mirra. Pero Cristo traería un regalo infinitamente mayor, su propia vida. Ellos cruzaron una larga distancia para verlo. Él cruzó la distancia infinita entre la gloria celestial y nuestra miseria para salvarnos. Ellos se postraron ante Él en una casa. Él se postraría en agonía bajo el peso de la ira divina en favor de su pueblo. Ellos le ofrecieron tesoros. Él ofrecería su sangre. Ellos regresaron por otro camino. Él abriría el único camino al Padre por medio de su muerte y resurrección. Así que, si estás sin Cristo, la pregunta no es si te gusta la Navidad, si respetas a Jesús, si tienes cierta sensibilidad espiritual o si conoces algunos datos bíblicos. La pregunta es, ¿te has postrado ante el Rey? ¿Has dejado de defender tu trono? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Has venido a Él en arrepentimiento y fe? ¿Lo recibes como Dios, Señor, Rey y Salvador? Porque la indiferencia no te salvará. La religión sin rendición no te salvará. La tradición familiar no te salvará. La simpatía por Jesús no te salvará. Solo Cristo salva. Y no digas mañana. Herodes oyó y se endureció.
Los escribas oyeron y no se movieron. Tú estás oyendo ahora, tienes más luz que los magos. Ellos vieron una señal. Tú tienes el evangelio completo. Ellos llegaron a un niño antes de la cruz. Tú escuchas del Cristo crucificado y resucitado. Ellos no conocían toda la historia. Tú sabes que murió, resucitó, ascendió, reina y volverá. Si ellos viajaron para adorarlo con poca luz, ¿qué excusa tendrás tú si, con tanta luz, permaneces sentado en tu incredulidad? Ven a Cristo. No vengas negociando condiciones, no vengas diciendo, te daré una parte de mi vida. No vengas como Herodes usando lenguaje religioso mientras proteges tu pecado. No vengas como escriba, con conocimiento sin adoración. Ven como pecador, ven con manos vacías, ven con el corazón quebrantado, ven dispuesto a bajar del trono, ven a recibir perdón, justicia, vida eterna y un nuevo Señor. Este rey no rechaza al que viene a él clamando por misericordia. Su sangre es suficiente, su gracia es abundante, su reino es indestructible. Y si ya estás en Cristo, vuelve a adorarlo con asombro. No permitas que la historia se vuelva común. No conviertas a los magos en adornos ni a Belén en nostalgia. Recuerda que tu rey vino por ti. Recuerda que su autoridad es buena. Recuerda que su gobierno es vida. Recuerda que los tronos que todavía defiendes en tu corazón deben caer. Recuerda que la adoración verdadera no termina en canciones, sino en obediencia. Abre tus tesoros, tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu mente, tu casa, tu cuerpo, tus palabras, tu futuro, todo pertenece al Rey. La Navidad bíblica es una convocatoria a la adoración universal. Desde el oriente vinieron magos. Desde todas las naciones Cristo sigue reuniendo adoradores. Un día no será solo un pequeño grupo en una casa humilde. Será una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, postrada delante del trono y del Cordero. Ese día no habrá Herodes que amenace, ni escribas indiferentes, ni reinos rivales, ni pecado en el corazón de los redimidos. Solo adoración perfecta al Rey que nació, murió, resucitó y reina para siempre. Hasta que llegue ese día, la pregunta permanece delante de ti: ¿cómo responderás al niño que nació para ser rey? Herodes quiso destruirlo, los escribas lo ignoraron, los magos lo adoraron. No hay cuarta opción. O sigues defendiendo tu trono, o sigues escondiéndote en indiferencia religiosa, o te postras delante de Cristo en arrepentimiento, fe y adoración. Que Dios te dé la sabiduría de aquellos hombres del oriente. Venir al Rey, alegrarte en su luz, rendirle tus tesoros y caminar desde hoy por otro camino. Amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on,
untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost